Resumen de la Biblia del Libro de Romanos. Parte número 2. La necesidad universal de la salvación. Capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Introducción. La verdad que confronta al corazón. El libro de Romanos nos lleva paso a paso por el camino de la fe, revelando tanto la grandeza de la gracia de Dios como la profundidad de la necesidad humana. No es solo una carta teológica, sino una radiografía del alma, un espejo que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer lo que hay dentro del corazón. En esta sección, Pablo nos invita a contemplar una verdad que trasciende culturas, religiones y tiempos. El ser humano, en su orgullo y autosuficiencia, ha preferido la oscuridad antes que la luz. Ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, y ha intentado construir una vida sin el Creador, olvidando que sin Él no hay plenitud, ni propósito, ni esperanza. Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, no es un mensaje de condenación, sino una revelación de necesidad. Es la voz de un Dios justo y amoroso que, al mostrarnos nuestra condición, abre el camino hacia su misericordia. La verdad que confronta también es la verdad que sana, porque solo quien reconoce su enfermedad puede buscar la cura. Romanos nos recuerda una verdad que incomoda, pero que también libera. Todos somos pecadores. Todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Pero en esa confesión de necesidad, comienza el milagro de la gracia. Porque el Dios que revela el pecado, también revela el camino de la salvación. Y esa salvación tiene un nombre, Jesucristo. La revelación de la ira de Dios. Pablo comienza mostrando cómo la humanidad, a pesar de haber recibido la evidencia de Dios en la creación, decidió apartarse de Él. Cada amanecer, cada estrella, cada susurro del viento es una huella del Creador. La naturaleza misma proclama su poder, su sabiduría y su eterna divinidad. Sin embargo, muchos eligieron cerrar sus ojos a esa verdad que brilla con claridad en todo lo que existe. El ser humano cambió la gloria del Dios incorruptible por imágenes creadas por sus propias manos. Adoró la creación en lugar del Creador. Así, la idolatría se convirtió en el primer paso de una caída moral y espiritual. Cuando el corazón se aleja de Dios, inevitablemente se llena de vacío. Y ese vacío busca ser llenado con aquello que no puede saciar el alma. Dios, en su justicia, permitió que la humanidad siguiera los deseos de su propio corazón. No como castigo cruel, sino como el fruto natural de la elección de vivir sin Él. El hombre quiso ser libre sin Dios, pero encontró esclavitud en su propio pecado. Y así, la mente se entenebreció, el corazón se endureció, y lo bueno comenzó a parecer necio. La ira de Dios se revela, no como una emoción impulsiva, sino como la respuesta santa de un Dios justo frente al mal. Es la justicia divina que no puede ignorar el pecado ni aprobar la injusticia. Pero incluso en esa ira hay propósito, un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para regresar a la verdad. Porque aún en medio de la oscuridad, la gracia no desaparece. El Dios que permite las consecuencias del pecado, también ofrece el camino de redención. Su deseo no es condenar, sino salvar, no es destruir, sino restaurar. La ira revela la seriedad del pecado, pero también la grandeza del amor que busca rescatarnos de él. La revelación de la ira de Dios nos recuerda que el pecado no es algo ligero. Pero también nos enseña que detrás de la justicia divina hay un corazón lleno de misericordia. Que sigue llamando, una y otra vez, al arrepentimiento y al regreso a la luz. Nadie puede justificarse a sí mismo. Pablo no solo señala a los gentiles, también se dirige a los judíos, quienes confiaban en la ley, pero no la vivían plenamente. El apóstol revela una verdad universal: conocer la voluntad de Dios no basta si el corazón no se somete a ella. El conocimiento sin obediencia se convierte en orgullo, y la religión sin transformación se vuelve vana. Muchos creían que por tener la ley estaban seguros ante Dios, pero Pablo desarma esa falsa confianza. Porque la justicia divina no depende de ritos, costumbres o apariencias, sino de la sinceridad del alma ante el Creador. El que juzga a otros, olvidando su propia necesidad de perdón, se engaña a sí mismo. Pues el mismo estándar con el que mide a los demás, será usado para medir su propio corazón. Dios no hace acepción de personas. Él no mira títulos, linajes ni tradiciones,
sino la verdad interior del ser humano. Cada pensamiento, cada intención y cada acción quedan desnudos ante su presencia. Y así, tanto el que nunca oyó la ley como el que la conoce desde niño, se encuentran bajo el mismo juicio, todos han fallado. Pablo no habla con condena, sino con misericordia. Su mensaje es una llamada al despertar, un recordatorio de que nadie puede justificarse por sí mismo. Las buenas obras, las palabras correctas o los rituales externos no bastan para limpiar el alma. Solo la fe en la gracia de Dios puede traer verdadera justificación. Ante la justicia perfecta de Dios, todos quedamos en silencio. Pero en ese silencio, comienza la voz de la gracia. Allí donde termina la fuerza humana, empieza el poder del amor divino. Y el corazón que reconoce su incapacidad de salvarse, es el primero en ser alcanzado por la misericordia de Dios. La justicia de Dios no se gana, se recibe. No se impone desde afuera, sino que se revela en el alma de quien cree. Por eso, nadie puede justificarse a sí mismo. Pero todos pueden ser justificados por la fe. Todos han pecado. Pablo llega a la conclusión universal: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios por sí mismo. El pecado ha tocado cada rincón del alma humana. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Estas palabras no son condena, sino revelación. Nos muestran la realidad del corazón humano y, al mismo tiempo, la puerta hacia la misericordia. Solo quien reconoce su necesidad, puede recibir la gracia. Solo quien se sabe perdido, puede ser hallado por Dios. El apóstol Pablo no busca aplastar el espíritu humano, sino conducirlo hacia la verdad. La verdad de que, sin Cristo, estamos vacíos, pero con Él, somos restaurados. El pecado nos separó, pero la cruz nos reconcilió. Lo que fue imposible por nuestras fuerzas, Dios lo hizo posible por su amor. El reconocimiento del pecado no es el final del camino, sino el comienzo de la transformación. Cuando confesamos nuestra necesidad, el Salvador se acerca con brazos abiertos. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. A ti, que te sientes indigno, Dios te dice: mi gracia es suficiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. El mensaje de Pablo nos recuerda que la justicia no se gana, se recibe. La salvación no se compra, se acepta. Y la gracia no se merece, se abraza. Todos han pecado, sí, pero también todos pueden ser redimidos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Conclusión. La gracia que nos alcanza a todos. Romanos nos recuerda que ante Dios todos estamos en el mismo punto de partida, necesitados de su perdón. El orgullo humano cae ante la cruz, donde toda pretensión de justicia propia se desvanece. Allí comprendemos que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. La gracia de Dios no distingue rostros, idiomas ni historias. Llega al corazón del pecador arrepentido, al alma cansada, al espíritu que anhela una nueva oportunidad. Es un río que nunca deja de fluir, que limpia, renueva y transforma. Cada gota de esa gracia nos recuerda que somos amados, aún en nuestra fragilidad. Pero la buena noticia es esta: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios no nos deja en la oscuridad, sino que nos invita a la luz de su amor. Reconocer nuestra necesidad no es un signo de derrota, sino el comienzo de la verdadera libertad. La cruz es el punto de encuentro entre la justicia y la misericordia. En ella, el juicio fue satisfecho y el amor triunfó. Jesús tomó nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos tomar el suyo, hijos e hijas de Dios. Esa es la esencia del Evangelio, un intercambio divino nacido del amor eterno. Porque la salvación no es obra humana. Es el milagro del amor divino que alcanza a todos los que creen. No importa cuán lejos hayas estado. La gracia de Dios puede encontrarte justo donde estás. La historia no termina en el pecado, sino en la redención. Porque donde el hombre cayó, Dios descendió. Y su gracia nos alcanzó a todos.